Cómo transcurrió la jornada después de las PASO en la República Argentina. Para conocer más al respecto, ya contactamos con el periodista, politólogo y además hablamos del analista internacional Confurcio Mediante. Claudio Fantini, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario, buenas noches, Miguel, un gusto saludarlos. Bueno, en principio queremos preguntar cómo representa este inmenso caudal de votos que convirtió a Javier Milei nada más ni nada menos que en el más votado de estas PASO. Yo creo que tiene dos lecturas, ¿no? Lo que representa hacia adentro de la Argentina el triunfo de Milei y lo que representa más en un marco global. Hacia adentro lo que ha canalizado Milei es una profunda repulsión a una clase dirigente que fracasa constantemente y que fracasa con frivolidad, una clase dirigente entregada más bien a la predación de los patrimonios públicos, de las arcas públicas, entregadas a no hacer iniciativas sin que lleve enganchado algún negocio, entregado a la corrupción, y al fracaso permanente en lo que implica revertir la caída económica de la Argentina que ya lleva larguísimos años, ¿no? Hay un hartazgo con la clase dirigente en su conjunto y con la clase gobernante en particular, ¿no? Pero con la clase dirigente en su conjunto. Seguir viendo las mismas gesticulaciones, las mismas formas de prometer, de vender certezas, cuando la sociedad ya no cree en ellos, genera una sensación que pasa del hartazgo al repudio, ¿no? Y se expresa de ese modo, busca el candidato que de manera más contundente expresa ese repudio. Y sin duda era Javier Milei. Yo creo que Javier Milei es entendido por muy pocos, no son claras sus explicaciones de la economía. Lo único que es claro en el Javier Milei es el desprecio hacia una clase dirigente al que él define como la casta y con toda la razón del mundo, tomando esta imagen que usó Podemos en España desde la izquierda para categorizar al establishment político español, ¿no? Fue Podemos en España el primero que habló de la casta y luego Javier Milei. Eso en el marco interno. A una escala global, yo creo que Javier Milei es la representación del antisistema en la Argentina. Este es un proceso que se inicia sobre finales del siglo XX, ahí aparece con la categoría del outsider. Era una búsqueda ya por fuera de los establishment políticos, ya manifestaba una pérdida de confianza en las clases dirigentes, entonces se buscaba por fuera de las clases dirigentes. Así aparecieron en la década del 90 figuras como Alberto Fujimori en Perú, Carlos Menem empezó a traer gente, buscaba candidatos porque buscaba votos por fuera de la política, en el mundo del deporte, lo encontró a Daniel Scioli, un motonauta, a Carlos Reutemann, un corredor de Fórmula 1, a Palito Ortega, un cantante popular. Así apareció también en Europa el fenómeno Berlusconi. Eran gente que no venían de la política, venían de afuera de la política. Eso que en los 90 del siglo XX se manifestó como la búsqueda del outsider, se buscaba las respuestas que la política tradicional no le daba por fuera de la política. En las primeras décadas del siglo XXI, bueno, se agravó y se expresó de manera más agresiva, más violenta, la frustración de la sociedad con clases dirigentes que no responden a sus inquietudes, a sus miedos, a sus ansiedades, a sus incertidumbres, empezó a buscar personajes mucho más agresivos, que mucho más claramente expresaran repudio
por esos establishment que no le están respondiendo a la sociedad. Así apareció Donald Trump en los Estados Unidos, Rodrigo Duterte en Filipinas, Jair Bolsonaro en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez es el ejemplo de un antisistema, ¿no? Rompió el bipartidismo tradicional, el de Adecos y Copey, no la Acción Democrática, que era la centroizquierda, y el COPEI, que era el partido de los conservadores, a esa democracia que había logrado estabilidad en lo político, la rompió Hugo Chávez, y la rompió con agresividad, con violencia verbal, irradiando repulsión por ese establishment político. Hugo Chávez es uno de los ejemplos, en ese caso por la izquierda. Bueno, Milei expresa eso por la derecha. Milei lo que más claramente expreso es repulsión a la clase política. Yo la defino como una chantocracia a la clase política vigente en la Argentina. Los chantócratas son aquellos que están ocupando cargos y no aportan ideas, no dan puntadas sin hilo, no toman iniciativas si no le pueden atar algún negocio, y fracasan permanentemente en revertir la decadencia económica, sobre todo en la Argentina. Bueno, el hastío con esa chantocracia y el fenómeno global que tiene que ver con otras cosas, con cosas que la clase política tradicional no puede resolver, porque tiene que ver con procesos globales diferentes que las dirigencias actuales no pueden alterar. La destrucción del trabajo por parte del avance tecnológico cada vez más vertiginoso, el calentamiento global, el cúmulo de miedos y de incertidumbre del hombre contemporáneo, no encuentra respuestas en la política. Primero lo buscó en los outsiders, ahora los busca en aquellos que repulsan las clases dirigentes. Por supuesto que tampoco lo van a encontrar. No sé si Milei, en el caso de llegar a la presidencia, no descarto que dé un giro, no descarto que se haga rodear bien. Hay gente valiosa en su entorno. Diana Mondino, por ejemplo, es una empresaria importante, sensata, conocedora, pero también es posible que la ultraderecha que lo está rodeando, bueno, lo encamine por senderos que hasta pueden llegar a ser peligrosos. Bueno, proyectado a octubre, rompe lo que son las dos coaliciones tradicionales y mayoritarias en Argentina. ¿Qué significa para esos partidos tradicionales, por decirlo de alguna manera? Bueno, este resultado ha sido un golpe tremendo, Miguel, para las dos coaliciones, porque en Argentina el bipartidismo había sido reemplazado por este bicoalicionismo, como también está pasando en Uruguay y en muchos rincones del planeta, ¿no? Acá había dos coaliciones estables, el Frente de Todos, que ahora pasó a denominarse Unión por la Patria, la coalición oficialista hoy por hoy, y Juntos por el Cambio. Estas dos coaliciones han centralizado la vida política, ellas tenían centralidad, ellas parecían destinadas a disputar siempre entre ellas el control del Congreso y la presidencia del país, las gobernaciones y las intendencias. Bueno, eso se ha roto al menos momentáneamente en estas PASO, quedaron segunda y tercera y tuvieron ambas un resultado desastroso para Juntos por el Cambio, que hace por lo menos 3 años que estaba como señalada como la segura ganadora. Todas las encuestas en los últimos 2 años la señalaban como la segura ganadora. Tenía la pelota picando en la puerta del arco porque el gobierno de Alberto Fernández es un estropicio, ¿no? Tenía las cosas sumamente fáciles y sin embargo en la recta final hacia la presidencia se trenzan en un combate inaudito y desenfrenado Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Lo que la gente buscaba en Juntos por el Cambio
es armonía, es buenos modales, es búsqueda de consenso, el saber entenderse, no dirimir las cosas a los cachetazos. Eso buscaba en Juntos por el Cambio porque se supone que representa la contracara de lo que es el Frente de Todos, donde la cuestión del choque, la confrontación, es como el dogma político que instaló Cristina Kirchner y primero su marido, Néstor Kirchner, ¿no? Por eso que en el espacio político, donde lo que la gente busca es armonía, es entendimiento, es buenos modales, si encuentra dos candidatos trenzados de los pelos que no logran tratarse con respeto, lo que se provoca es una desilusión gigantesca y la acaba de pagar carísimo Juntos por el Cambio. Creía que tenía la presidencia asegurada en las elecciones del 2023. Ahora ve que está bastante lejos y que es bastante complicado el camino para arribar a esa meta. Eso que creía ganado, hoy resulta que está más perdido que ganado. Se ve muy cuesta arriba esa tarea. Haber quedado por debajo de los 30 puntos y haber perdido el primer lugar que durante todos estos últimos 3 años había ocupado como la principal coalición opositora y el principal espacio político, el del mayor respaldo en la sociedad, haber perdido de un plumazo esa situación es un fracaso gigantesco y también es un fracaso gigantesco el del oficialismo. El resultado que obtuvo la candidatura de Sergio Massa es el peor de los resultados de toda la historia del peronismo. Nunca el peronismo había caído por debajo de los 30 puntos, ni se había acercado a los 30 puntos. Acá llegó a 27 puntos. Es el peor resultado de toda la historia y lo consigue un superministro de Economía que de hecho es el presidente en ejercicio, porque el verdadero presidente, Alberto Fernández, es una sombra que se escabulle por los pasillos, nadie sabe dónde está, nadie sabe a qué se dedica Alberto Fernández desde hace tiempo. El poder está en manos de Sergio Massa, él lo ostenta, ha tomado decisiones demagógicas para facilitar su victoria y no la ha obtenido, ha quedado tercero, ¿no? Y le ha dado al peronismo la peor elección de toda su historia. Esto no quiere decir, Miguel y Rosario, que ya esté dicha la última palabra respecto a lo que va a ocurrir en las urnas de octubre. Todavía tienen chance los tres. Todavía puede dar la vuelta a la situación Juntos por el Cambio, aunque parece más difícil, y tiene más chance, aunque haya salido tercero, por detrás de Patricia Bullrich, Sergio Massa. ¿Por qué? Porque él es el superministro, porque todo el aparato del Estado está a su merced, porque de hecho está ejerciendo la totalidad de poder y porque no le sobran escrúpulos como para privarse de tomar todas las medidas que considere que deba tomar para conseguir más votos en la elección de octubre. Así que habrá que ver ¿qué pasa finalmente en octubre? Hoy por hoy a las chances mayores parece tenerla Javier Milei, pero es demasiado temperamental, demasiado volcánico y nadie puede estar seguro de que no vaya a derrapar en cualquier esquina con algún estropicio que lo deje fuera de pista. Y nadie puede estar seguro que Sergio Massa no vaya a sacar algún conejo de la galera como ha hecho tantas veces. Es un gran vendedor de humo, ha desarrollado virtuosismo en eso, nunca logra las metas que anuncia, nunca las alcanza, nunca cumple con las promesas que hace, ni mantiene las posiciones que asume. Sin embargo, sigue generando expectativa. Bueno, la pregunta es si logrará dar vuelta a este mal resultado
o si todo quedará como quedó en las PASO y el próximo presidente es Milei. Yo diría por el momento, Miguel y Rosario, que la moneda esté en el aire y que recién vamos a saber cuando abran las urnas de octubre. Muy bien, gracias Claudio. Hay mucha tela para cortar, obviamente, y de aquí a octubre, obviamente, sí nos encontraremos. Gracias. Abrazo grande, hasta siempre.